Ok, muy bien. Entonces comenzamos con nuestro libro sobre el Mahamara Geulah de el Ramjal, página 21, en el primer discurso, capítulo 6. El Rab va a hablar acá sobre el tercer estado de declinación, o sea, el tercer Kilkul, que es, o se llama, el exilio de la Shejina, o en otras palabras, la Shejina Begalut, la Shejina en Galut. Entonces dice así, a Kilkul Ashlishi, el tercer Kilkul, la tercera declinación, como la traducen, Ayom Benorahu, es muy terrible, es muy grave. Sheyatza Ashejina Begalta Ben Sare Atum'a, que salió la Shejina y quedó exiliada, quedó como apartada, pero no solo eso, sino que quedó entre los Sare Atum'a, o sea, entre los ángeles de la impureza. Vamos a explicar lo que eso significa, obviamente. Bekama minei meorot atsumin de hazakim, y varias luces muy fuertes, poderosas, yatsu ajarea, salieron detrás de ella, o sea, de la Shejina, venimseru de Aklipot, y fueron entregadas ¿en qué? En manos de la Klipa. Bealze asod katub, y sobre este sod está escrito, et asher shalata Adam be Adam legalo. Este sod del galut, que es un kilkul obviamente, es lo que es el pshat del pasuk en Kohelet, que dice que et asher shalata Adam, va a haber un momento en que va a gobernar el hombre sobre el hombre, legalo, para perjudicarlo. A esto se refiere, que o sea, cuando se habla de va a gobernar el hombre sobre el hombre, se habla de la Shejina Begalut. ¿Por qué? Porque van a tratar de perjudicarse unos a otros. Este es, digamos, el tema del que se va a hablar en este tercer estado de declinación. Behiné, continúa el Rab diciendo, Behiné, Bazemit Javera Kilkula Sheni, Sheperashti Ikvar. Con esto se explica o está conectado con el segundo Kilkul que él ya había mencionado, donde se le dan fuerzas a la clipa, donde se le daba fuerza a los sarim, la clipa. Eh, Ahora voy a explicar un poquitito antes de continuar qué es lo que significa esto de la clipa. ¿Bien? Nosotros llamamos clipa a la impureza, que son nombres con los que se conoce la Sitra Ájara, según el Lashon del Zohar, en la Kabbalah se lo llama Sitra Ájara, el otro lado, Sitra es lado, Ájara es otro, es el otro lado, porque Akadosh Baruj Hu crea dos Metziuyot, dos realidades. Una es la realidad de la Kedushá, que es la Kedushá se construye a través del cumplimiento de la Torah, de las mitzvot. Entonces se construye un mundo de Kedushá, de santidad, en el cual obviamente hay reglas y hay formas en que una persona va subiendo de niveles en la Kedushá hasta alcanzar los más altos. Este es, digamos, el punto óptimo que termina, obviamente, tenía que terminar, obviamente, en Yemot HaMashiach, o sea, en una Metziut completamente diferente del mundo. Akshav. Para eso, obviamente, hay Dargot, Madregot, como el Rab lo ha dicho en varios lugares también. Ahora bien, frente a eso, existe otra realidad, que es una realidad que está como por detrás, o sea, que está como, se nutre de la Kedushá, sin embargo, no tiene independencia. Independencia quiere decir que vive precisamente de la Kedushá, de alguna forma, o sea, vive de lo bueno y de ahí se alimenta, especialmente cuando nosotros, los seres humanos, dejamos abiertas puertas, que son obviamente los hataim, los pecados, para que justamente de ahí la energía se vaya a donde no tiene que irse. Esta es, digamos, la forma en que funciona más o menos, como el Rab lo quiere explicar, ese otro lado. Ahora, ese otro lado en sí no es algo que sea
como dije, no es algo independiente, no es que sea otra fuerza poderosa en el mundo, no es así, es simplemente cuando el lado de la Kedushá se ha debilitado, entonces ese otro lado se fortalece, y se fortalece con muchas dargot, también tienen como muchos niveles, que así fue creado desde antes, como lo habíamos estudiado en la clase pasada, y estos niveles se ingresan en todas partes. También eso es necesario, obviamente, para que haya Bejirá Hopshit, para que la persona pueda escoger, pueda elegir entre unas cosas y otras. Entonces, el segundo estado del Kilkul se da precisamente por el Jurban, o sea, por el Galut, que es las cojot estas de la Sitra Ájara del otro lado, comienzan a fortalecerse, y esto hace que en el tercer estado la Shejinah, como si fuese, queda metida o queda introducida, queda incorporada a esas cojotes de Tumá, dentro de esas cojotes de Tumá, de impureza o clipá, como las hemos llamado. Pero sobre eso el Rab va a explicar un poco más ahora, dice así, Vejine, he aquí, Gambazé, también en esto, Mitjavera Kilkula Shenishe Perashte Kvar, se une el segundo Kilkul que ya explicamos, y Besholtam al Ele Ameorot, porque cuando se controlan, cuando tienen poder sobre aquellas meorot, la Khumehem Shefa o Kuvura, toman de ella Shefa, influencia, o Kuvura y poder, Benit Hasku que Moshe Perashti. Y dijimos, si se fortalecen más las fuerzas estas contrarias a la Kedusha. Benimtza, y resulta, Lahem Gaon Shivat Lechem. Y resulta entonces, dice, Shenimtzalahen Gaon Sivat Lechem, no Shivat, sino Sivat. Un pasuk en Ezequiel que nos enseña que Nimtzalahem resulta para ellos, se da a ellos, o sea, estas fuerzas del otro lado, Gaon poder, Gaon significa poderoso, Sivat Lechem, tienen capacidad de llenarse o de alimentarse, de tener alimento. ¿Okay? Como le dije, que ellos sacan energías precisamente de la Kedusha. Ve al Kenambru, y por lo tanto se dijo, Yadeinu Rama Beavadin Mitpartzim Lifne Adoneihem. Dice el pasuk en Shmuel que nuestras manos Rama, Yadenu Rama, nuestras manos se levantan, Beavadim, y los esclavos Mitpartzim, rompen, o sea, se introducen, Lifne Adoneihem, y se comportan de manera no idónea, no buena con sus señores. Que, o sea que, a pesar de que nuestras manos se hayan levantado, de todas maneras, los abadim, significa la citra ájara, puede leitparetz, o sea, puede aparecer, romper, presentarse frente a sus señores, que sería la kedusha. Vejen Katubi, así está escrito, Raiti abadim, bi abadim, al susim, sobre caballos, besarim olhin que abadim al aretz, y sarim, y ministros, que caminan como esclavos sobre la tierra. O sea, hay un cambio, si se dan cuenta. El zar, el ministro, termina caminando como un esclavo, y los esclavos terminan cabalgando. O sea, las fuerzas se han desbalanceado, y aquel que tendría que ser esclavo, o sea, la citra ájara, obviamente, de eso se habla, que ha subido sobre un caballo. O sea, tiene ya conducción, conduce, maneja. En cambio, el zar, el que tendría que manejar, o sea, aquellos que están dentro de la Kedushá, terminan caminando como esclavos. Este es el Kilkul del que le está hablando. ¿Okay? Obviamente todas estas cosas deben ser corregidas, no deben ser de alguna manera asumidas para ser corregidas. Capítulo número 7. El cuarto estado de Kilkul, o sea, el Kilkul número 4, dice así, Kilkul Arrevi,
Hu heyot Israel medukain behablei oni. Estamos hablando de Israel, que están medukaim, o sea, sometidos. Meduqué, hoy día en hebreo se dice, creo que no está muy lejos de la interpretación que tenemos que entender también acá, porque no es solamente meduqué a nivel físico. Meduqué normalmente es una persona que está sometida a otro, ¿okay? Normalmente a nivel físico. Pero hoy día también la palabra dikaón, dikoní, en hebreo tiene la acepción de deprimido, de una persona que está con depresión, porque justamente Israel, cuando están en el Galut, no solamente hay no solamente no solamente están meduqué a nivel físico que otro poder los somete, sino que también hay cosas espirituales profundas que pueden ocurrir, entre ellos, por ejemplo, estas sensaciones como de depresión, tristeza, depresión, etc. Entonces, la palabra tal vez meducaim, acá el Rab la entiende como oprimidos, pero también nosotros la podemos ampliar a un sistema también de depresión. ¿Okay? Entonces dice así, Heyot Israel meducaim behablei oni, debido a que Israel está en meducaim, están como sometidos al, al, a los lazos de la pobreza, u gezerot kashot nitchatshu alehem, lo alenu, constantemente hay gezerot kashot, o sea, malos decretos que están constantemente eh, presentes o presentándose sobre Israel. Ayer la jereb. Alenu a veces la espada, o sea, la muerte por la espada, quiere decir guerras, ¿no? Ve ayer la shevi, lo alenu. Y aquellos que van al shevi, que están secuestrados, están secuestrados. ¿Okay? O sea, es parte de este galut, es parte de esta situación que nosotros vivimos hoy día, que esto existe, está presente también esto. Jereb, asesinato, porque Jereb quiere decir la espada es para matar, ¿no? Y Shevi, lo dijo Yirmiyahu, hace prácticamente casi 2800 años atrás, 2700 años atrás. Y es actual, no es algo que ya pasó, existe. Ustedes saben que, a pesar que en general los faradim no suelen decir esa tefilá, pero en el Mahzor Vitri es el sidur que usaba Rashi. Creo que se los había comentado en algún momento. Hay una tefilá, estamos hablando, el Mahzor Vitri, el sidur de Rashi. Rashi es de hace más o menos 1000 años atrás. Es un Mahzor es de la época de los Geonim, o sea, más o menos 100, 200 años antes. Estamos hablando prácticamente hace 1100 años atrás. Hay una tefilá que se llama Aheinu Kol Bet Israel. Anetunim, Betzarau, Beshvia. Es una tefilá que hoy día incluso han hecho una canción que habla precisamente de esto. Habla de Aheinu Kol Bet Israel, Anetunim, que están bajo una tzara, una dificultad, cualquiera que esta sea, Ubashivia, y que están secuestrados. Y eso es una tefilá muy antigua, entonces quiere decir que es algo que lamentablemente es parte del galut, es parte de este galut precisamente eso que para nosotros hoy día nos parece algo como que de otra época, como que de algo que no es actual. ¿Quién hubiese pensado que estemos bajo una situación donde hayan 100 y tantas personas que están secuestradas, 100 y tantas familias que tienen que levantarse todos los días pensando y no sabiendo exactamente qué le pasó a su ser querido? Pero es así. O sea, hay que entender que es un kilkul de esta situación en la que nosotros estamos. Continúa el Rabbi, dice, Behemet, y en verdad, Kize Tzorech, que se sobre justamente que hay un secuestro por estas fuerzas extrañas, que simplemente este o SOS es simplemente y hay otros secuestros que también que son espirituales, que no son solamente estos tan terribles, hay otros.
niveles, ¿no? Cuando se continúa el Rabbi dice, Ubehemet, y realmente, Kizet Seruf Akur Ametzaref Behametaher. Esto dice es un kur, o sea, a pesar, y esto es un poco a veces difícil de entenderlo, precisamente para quien está viviendo la desgracia, ¿no? Pero esto que ocurre, dice el Rab, eso viene a ser un seruf, viene a ser como una especie de mezcla en el un kur a metzaref de ametaer, en una fragua que metzaref, que pule y que purifica. Ki ele aisurim, porque estas desgracias, lo hinam hem, no son desgracias gratuitas, no es para nada, tienen algún tipo de finalidad. Rak beit hazeka gvura akasha mipnei abonoteihem, sino que cuando se fortalece la gvura akasha, o sea, esta citra esto que nos pasa, cuando se fortalece lo malo, mipnei a causa abonoteihem de los pecados de Israel, la khusarea onesh et tokef adim, tomaron los ministros del castigo, o sea, los ángeles que tienen que castigar, et tokef adim, la decisión del din, ahahu aquel, ehazak bo poalim peulot nimshachot beachzariut, gema beshetef af. Y ahí comienzan estos ministros del castigo a dar todos los castigos y a que ocurran cosas que son arrancadas, que son como derivadas con Achzariut, con crueldad, con Gemá, con ira, con Shetef Af, con mucho caos, con mucha ira. Ubahen ma'anishim et Israel ad tehom gelatam. Y de esa manera castigan a Israel ad tehom halatam, hasta que se termine la enfermedad. Lejale a pesha ulehatem hatat, para de esa manera, como dice Daniel, completar o terminar con el pesha, con el delito, ulehatem hatat, y para completar el pecado, para purgar el pecado. ¿Eh? O sea, aunque nos parezca difícil de entender, nosotros tenemos dificultades muchas para poder entender la forma en que Kadosh Baruj Hu maneja el mundo, pero tenemos que saber que a pesar de las dificultades y de las cosas que ocurren, esto tiene una kavaná, tiene una finalidad. Y esa finalidad es como el Rabla dice, letzarefu metaher, viene para purificar. Y así cada cosa que nos ocurre nos tiene que llevar a comprender o a entender que tenemos que realizar algo para que el propio sufrimiento no se transforme en algo que no tuvo de eso una consecuencia positiva. Eso lo podemos ver a nivel clalí, general, obviamente, de toda la nación, pero también a nivel particular. Cuando una persona lo pasa algo difícil de cualquier motivo, en cualquier circunstancia, tiene que entender que es una purificación para algo, porque si no, sufrió Stam. No, y es bastante poco lógico sufrir Stam. Si uno tiene algún sufrimiento, aprender de eso, tratar de letajer, de purificarse a través de eso y continuar, que eso es lo que obviamente se necesita hacer. Pero son madregot, niveles. ¿Sí? Entonces, vamos por lo menos conociéndolo. Continúa en la página 24 y dice así. Be'iu Israel nisharim teorin mikol tumah. Cuando esto pase, y finalmente la purificación se dé, entonces Israel van a estar teorim, van a estar puros de toda tumah. Lo ye ot pitachon pe el kol amekatregim alehem. Y no va a haber pitachon pe, o sea, ninguna excusa para los mekatregim, o sea, para los que nos quieren acusar. ¿Qué quiere decir eso? Si ya estamos limpios, estamos limpios. Entonces, si está limpio, nadie va a poder venir a acusarte y decirte, estás sucio aquí, porque no es verdad, está limpio. Porque así fueron tomadas las partes de ellos, las partes correspondientes, arriba y abajo, Bet Nefesh Israel, Inu Balachatz,
Y el alma de Israel fue castigada, belajatz, con presión, asher lehatzum beet mehiatam lakhu lahem. Y la mejía de ellos, o sea, la capacidad de sobrevivir fue tomada de ellos. O sea, Israel pasó un periodo de onesh, de castigo, que ese periodo de castigo los purifica. Por lo tanto, quedan en una madrigá diferente, distinta. Continúa abajo y dice el Rab, Beani, enima arich ata levaer eleainianim. Ahora no voy a entrar a especificar o detallar todos estos puntos, los puntos de los castigos y las purificaciones. Si alguna quiere, digamos, extenderse en el tema, este tema es un tema que está estudiado por muchos sabios de Israel, no solamente como el Rab lo trae acá a nivel de Kabbalah, él lo está estudiando a niveles más profundos, sino también a nivel Pashut, a nivel simple. En el Ramban Maimónides, en su libro de Alajot, que se llama Mishneh Torah o Yad HaZaká, la primera parte de ese libro se llama, está dividido en varias secciones, ¿no? Y una de esas secciones se llama el Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, Sefer Hamadá. Y ahí el Rab nos enseña, si una persona hizo tal pecado, entonces el castigo es tal pecado. Si hizo tal pecado, el castigo es tal, etcétera, etcétera, desde los más simples a los más complejos. O sea, ahí se ve cómo las personas se van purificando de tales pecados y avanzan a otros niveles, que en eso a nivel de pshat, simple, sin entrar en profundidades, simplemente a nivel pshat, o sea, tajles. Hiciste esto, esto es la forma de poder salir de eso, etcétera. ¿No? Y ahí obviamente está el tema de la teshuvá y qué significa teshuvá y cómo se realiza y qué es lo que la teshuvá de una manera mejaper y de otra, qué otra cosa mejaper, etc. Pero volvemos a nuestro tema. Dice acá el Rab entonces que ahora no va a learij en los temas, ya les dije, son muchísimos puntos. Ki beur rahav ayat sarich lahem arbe, porque una explicación extensa se necesitaría para ellos mucho. Al ken ani olech biktsara. En este punto voy a ir en forma corta, dice. Bershom divre a chochma la mevinimota. Y voy a poner los puntos de sabiduría a aquellos que la comprenden. Ulejadesh alehen chochma niflaa kasher hanani elokim. Y voy a lejadesh algunas cosas de chochma según como a Kadosh Baruj Hu me dé gracia, o sea, que me dé entendimiento para lejadesh. Veare dice, Kan kalalti kol kilkule agalut. Aquí entonces completado, incluido, todas los kilkulim, las cosas que causan, o sea, el galut causó estas cosas. Bearba rashim noraim beayunim. 4 rashim, 4 principios terribles y muy, muy difíciles. Betoladot amitpashtot mehem, y las consecuencias que se derivan de ellos, rabot meot lehachmei lev, son muy grandes para las personas que entienden de esto. Velo archiv lahen beurze, no me voy a extender en estas explicaciones, ad boil inyanea geula, hasta que no trate los temas de la geula, leharot sitren y fleotea, para de esa manera poder mostrar las profundidades y los secretos de sus maravillas, de las maravillas de la Geulá. Beta alumotea, y de las cosas ocultas que hay en la Geulá, asim leor besiata dishmaya dei habim. Y vamos a ponerlo, Besrat Hashem, lo suficiente para que pueda ser entendido. Vea más que Lim Yavinu, y las personas que son inteligentes van a entenderlo con mayor precisión. Entonces, él ha señalado 4, quiero simplemente repasar en forma muy, muy breve los 4 puntos, los 4 kilkulim. El primer kilkul es lo que conocemos como esterpanim, y él explicó en forma bastante extensa lo que eso significa. El segundo estado, o el segundo kilkul,
es que Israel va a estar sometido a las naciones. Tercer Kilkul, la Sitra Ájara, que son las cosas espirituales de las naciones, le hace que la Shejinah esté como introducida entre la Klipá, que como que la Shejinah vaya a la Klipá. Y número cuarto, el cuarto Kilkul, Israel sufre como consecuencia de sus pecados en el Galut. Él habló en general de dos cosas, Jerez de Shevi, o sea, espada, muerte, persecuciones, Beshevi, secuestros. Ok, estas son los 4 Kilkulim del Galut. Ahora, en el capítulo 8, él comienza a ver cómo esto va avanzando. ¿Okay? Y dice así, estoy en la página 25 de este libro y dice lo siguiente. Tienes que saber, que la Geulah nimtzeu shnei zemanim. La Geulah tiene dos zimanim, tiene dos momentos. Un metzanum, y los encontramos Begeulat Mitzrayim y Begeulat Babel. Y estos dos momentos los encontramos en dos periodos de la historia, como los paradigmas, que son uno, la Geulah de Egipto, y son otro, la Geulah de Babel. Benodalanu Sheken Yebe Atida Leigalot Mimerabeyam. Y de esa manera vamos a entender cómo vamos a ser redimidos en el futuro. Akshav. Baruch Hashem, nosotros ya hemos, primero, la Geulah de Mitzrayim es Pesach, dio origen a una fiesta, que es la fiesta de Pesach, y por lo tanto, los contenidos, ya sea intelectuales, de la Geulah de Mitzrayim, y los contenidos espirituales y morales, etc., son generalmente muy conocidos por todos porque son parte de una festividad. Entonces allí se estudian, ahí se sabe cómo salimos de Egipto, qué fue lo que ocurrió, más o menos sabemos o conocemos todo ese sistema, todo ese mahareje. Nosotros, Baruch Hashem, también estudiamos la salida de Babel, que está contenido en los 3 libros que hemos estudiado, que son Daniel, Ezra y Nehemia, que es la Geulah de Babel. ¿Okay? Ahora, normalmente la Geulah de Babel es menos conocida, porque o sea, la Torá está, la salida de Egipto está en la Torá, ¿no? Y se lee todos los años. En cambio, el Naví, el Naj, en general, hay que estudiarlo, hay que sentarse a estudiarlo, hacer clases. ¿Sí? Entonces, no, es menos conocido, pero es importante saber que son dos hitos muy fundamentales, la salida de Mitzrayim y la salida de Babel. Ambas indican algo. Ambas no solamente son historia, como con Pesach lo sabemos, sino que son base de algo futuro. Y eso es lo que el Rab ahora nos quiere explicar. Dice así, Beal ele ashne azmanim, y sobre estos dos momentos, Neemar apasuk sheithalti bo barishona. Sobre estos dos momentos, esa es la explicación del pasuk con el que comencé este Mahamar, con el que comencé este libro. Dice, Al tismeji oyavtili, kinafalti kamti. No te alegres, enemiga mía, porque me caí. Kamti, ya me levanté. El pasuk en Mija. Ze azman aehad benikra pekida. Este tiempo es uno de ellos y tiene por nombre Pekida, o sea, recuerdo. Ki eshev bahoshech Hashem orli. Y la final del pasuk que dice, aunque esté sentado en la oscuridad, Hashem orli, Hashem será luz para mí, u Hasheni, es el segundo momento de la Geulah, de Nikra Zehira, se llama Zehira. Entonces son dos momentos, uno Pekidá y otro se llama Zehira. Velo bapasuka zelevad, obviamente que no es solamente en un pasuk, en muchos psukim está señalado, aludido, los dos tiempos de la Geulah, y también por las dos fechas históricas, cosas que ocurrieron. Bejen Katu, y así por ejemplo está escrito, Itnaari meafar kumi, remuévete, sacúdete del polvo, kumi, levántate. Ze a Pekidá, es la Pekidá, It
Patji Mosrei Tzabarej, rompe, abre los yugos de tu cuello, los cerrojos de tu cuello. ¿Okay? Zewa Zehirá, esta es la Zehirá. Son imágenes que está trayendo, que traen los profetas, en este caso es Yeshayahu, que habla también de los dos momentos. Bejeni, por ejemplo, otro pasuk, Kumi ori kiba orej. Levántate, luz mía, porque viene tu luz. Zea Pekidah, el primer momento, Ukvod Hashem alai zaraj, y la gloria de Hashem sobre ti iluminará. Huz mana zehirá, este es el momento de la zehirá. ¿Okay? Entonces tenemos dos momentos. El primer momento, que es el momento de la Pekidah, que corresponde obviamente a Mitzrayim, y el segundo momento, que es el momento de la zehirá, que corresponde a Babel, a la salida de Babel, simplemente. ¿Okay? Este es un hidush del Rab. Esto es algo que él lo entendió profundamente y también lo vio en los psukim. Es por eso que si ustedes se fijan nos ha traído 3 psukim, uno en Mija y 2 en Yeshayahu, que los dos hablan de 2 momentos. Si ustedes se fijan en el pasuk en Mija, dice, Altis mejio y aptilikinafalti. No te alegres, enemiga mía, porque me caí, Kamti, me levanté. Se refiere a la Pekidah, como dijimos, o sea, al momento de Mitzrayim. Después tenemos en Yeshayahu que dice, Idnaarim afar kumi, sacúdete del polvo, kumi, levántate. También Pekidah. Y el tercero que habla de la Pekidah, la Zehirá, los dos, pero me estoy refiriendo a la Pekidah, dice, Kumi ori kiba orej, Kumi, ori, levántate luz mía, kiba orej. Si ustedes se fijan, en los psukim que el Rab trajo, cuando se habla de la Pekidah se utiliza el lakum, levantarse. ¿Okay? Kumi, kumi, kumi. Ahora, cuando él se refiere a la Zehirá, o sea, al segundo momento, en el primer pasuk de Mijá trae Esheb Bahoshe Hashem Orli. Esheb Bahoshe Hashem Orli. En el pasuk que habla en Yeshayahu, cuando habla de la Zehirá, se habla de sacarse el yugo del cuello, de abrir el yugo que está en el cuello. Y en el otro pasuk que habla de la Zehirá, también de Yeshayahu, dice Hashem, Ukevod Hashem alai zaraj, que la gloria de Hashem sobre mí, zaraj, iluminó. No, los psukim que están escogidos no fueron escogidos stam. ¿Bien? El Rab quiere enseñarnos algo a través precisamente de esta forma en que estudió estos psukim precisamente, como podría haber traído otros, pero estos. Y sobre eso presten atención porque va a ir desarrollando en la medida que esto va avanzando. Ok. Entonces tenemos con esto cerramos digamos, la primera parte en el primer discurso. En el cual se mencionaron, como les dije, los Kilkulim y se mencionó además las dos partes de la Geulah, la Pekidah y la Zehirá, conectadas con los dos salidas de 2 galuyot, uno del galut de Mitzrayim y otro del galut de Egipto. Ok, continuamos entonces ahora con la segunda parte y vamos a aplicar el primer tikkun, la primera corrección que se hace, la primera rectificación, que tiene que ver o que viene a corregir precisamente el Esterpanim. Estoy en la página 29 del libro de Feldheim, si ustedes lo tienen, capítulo 9. Dice Rabas, Zmana Pekidah, el tiempo de la Pekidah, el tiempo del recuerdo. No se olviden que Pekidah y Zehirá significan ambas cosas. Si ustedes recuerdan, bueno, él lo va a traer acá, nuestras palabras son mejor. Dice así, Zmana Pekidah ayabe Mitzrayim barishona. El primer momento de Pekidah ocurrió en Egipto. Behushe Amar Katub, y eso es lo que dice el Pasuk ahí en Shemot, Bayar Elohim et Bnei Israel, y vio Hashem a los hijos de Israel, Va Yeda Elohim, y supo Hashem, Beomer Leja Mahiz Pekidah. Y yo te digo qué significa esto significa qué cosa la Pekidah.
sea, el recuerdo. No se olviden, además, que también allí va a estar escrito en la salida de Egipto, Pakod y Fkod, de recordar, recordaré. Entonces, él toma de allí precisamente la idea y habla de la salida de Egipto como la salida de el momento de la Pequida. Hay algo más que quisiera mencionar sobre este punto que está contenido en en otros de los libros del Rab, que acá se va a tocar de una u otra manera, o lo está entendiendo que nosotros lo conocemos. ¿Qué es lo siguiente? Hay en los dos lugares, o sea, tanto la salida de Mitzrayim como la salida de Babel, hay un contenido profundo del cual Am Israel va a tener que liberarse en ambos casos. ¿Okay? Porque no es solo la salida de Egipto como una nación, de un país, de un lugar geográfico a otro, y tampoco Babel es salir de un lugar geográfico a otro. Obviamente tienen que entender que es algo bastante más profundo. Y hay dos características que, que se van a centrar en ambos lugares. Ustedes saben, Mitzrayim es descendiente de Ham. Ham era uno de los hijos de Noah. Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. Y Ham tuvo descendientes, y uno de esos descendientes de Ham fue Mitzrayim. Fue Mitzrayim. En cambio, de Shem van a surgir otros pueblos, como ustedes saben, y entre ellos Babel. En algún momento, en el momento aparece allí Babel. A pesar que también Nimrod está conectado con Mitzrayim, pero va a comunicar eso a los hijos de Shem, que están allá, otros van a venir acá, como Abraham. Y Jefet es quien se esparce en Europa. O sea, son los pueblos, la raíz de los pueblos europeos. Es que Jefet, la raíz de los pueblos africanos es Ham, y la raíz de los pueblos del Medio Oriente es Shem. ¿Bien? Ham se ubica en África y el principal de todos allí era Mitzrayim, es el principal de todos. Shem se ubica en el sector del Medio Oriente. Sin embargo, el principal de todos a nivel de poder material va a ser Babel. Ese es el principal. Y Jefet, el principal de todos, va a ser Yavam primero, o sea, Grecia, y su hija, que es Roma. Esta división del mundo es muy importante porque lo que los sabios nos están diciendo es que el proceso de Geulah va a significar la superación de 2 de esas culturas, que es Ham con Egipto y que es también Shem con Babel. Pero nosotros podríamos pensar, ¿pero qué pasa con Jefet? ¿Qué pasa con Jefet? Que también es un momento en que hay que luchar, etcétera. Los 4 Malhuyot, lo estudiamos en Daniel. Sobre eso vamos a hablar, que al parecer Jefet, lo que es Europa, va a terminar siendo absorbido por uno de los dos. O sea, va a terminar siendo parte de un lado. Y eso va a ser también algo que va a ocurrir en la Geulah futura, de lo cual, para aquellos que estudiaron con nosotros el profeta Obadía, en el Naví Obadía, que es un solo capítulo, no sé si con ustedes lo vi, no recuerdo si lo vimos o no, ahí él habla precisamente cómo vienen de noche los ladrones al mundo del occidente y se apoderan de todo y la gente ni siquiera se da cuenta de que la robaron. Es una forma de decir que poco a poco nuevamente los absorben, se refiere al mundo islámico que absorbe al occidente, cosa que es muy evidente. Entonces, la superación de los 2 puntos de Ham y de Babel es parte justamente de este proceso de Geulah. Ocurrió una vez en la historia,
la salida de Egipto pasó, la salida de Babel pasó, pero son cosas que se proyectan para la futura. Vamos a empezar a estudiar ese proceso y cómo justamente a través de eso se van corrigiendo aquellos puntos de los kilkulin que hay en el Gan. Entonces el Rab dice así, página 30, en el libro de Feldheim, dice arriba así, Vete da. Tienes que saber, She'akilkul arishon, levad, solamente, hu amit takken bismana pekida. Se va a corregir en el momento de la pekida. Begam lo legambre, pero no en forma total, de Sheara Kilkulim y el resto de los Kilkulim, o sea, los otros tres, ¿bien? El poder de las naciones, lo de la Sitra Jara y los sufrimientos de Israel, en Tikunam Rak Bazejira. No van a ser corregidos sino en la Zejira, o sea, cuando se avance a este otro proceso. Besham Katuv, y ahí está escrito, Baishma Elohim et Naakatam, y escuchó Hashem su quejido, su súplica, Vaiskor, y recordó. Eso está escrito en Egipto, en la salida de Egipto, y ahí también está escrito Vaiskor, recordó. ¿Por qué? Bueno, acá hay otros comentarios, ustedes pueden leerlos después. Yo quiero avanzar un poco porque es importante para completar ciertas cosas. Dice Ramjal más abajo, de Aemet, dice, Ki Baalot Ahefetz Lifnea Moshe Yahid, cuando Hashem quiera, Ligor et Shejina Bet Israel, sacar a la Shejina y a Israel, Az Yatza Koach Milefanav, entonces salió una fuerza de delante de él, Beitjil Redet Bejola Madregot, mi madrega le madrega. Esta fuerza comenzó a bajar en todos los niveles espirituales, desde uno a otro. Beaemet Shebamakom Rishon, que en el primer lugar, Shesham Nitgaber Zea Koach, que fue el que la fuerza divina se fortaleció, Be'erat Okpo Gvurato, y mostró su fuerza, su Gvurá, Hem Shnea Meorot Agdolim, fue en las dos grandes luminarias, Anisgadim, Asher Lahem, las dos grandes luminarias grandes, Asher Lahem Kol Maasea Olamot, que a ellos pertenecen todas las cosas que ocurren en los mundos, de Alpihem Yatzu Kol Apeulot, y sobre ellas salieron todas las Peulot, Leorá, para iluminar, Hem Anikrain Bemashal, esto es lo que se llama en forma simbólica, o sea, en forma simbólica se llama Mazal Eliom u Mazal Tachton. Ok, quiero explicarles un poquito qué es lo que está hablando con el Mazal Eliom u Mazal Tachton en forma pashut, en forma simple. ¿Okay? En el mundo espiritual, todas las dargot, todos los niveles espirituales, cada uno de ellos tiene nombres. ¿Okay? Ustedes probablemente deben conocer que existe un sistema que se llama el sistema de las sefirot. El sistema de las sefirot es una forma de denominar al mundo espiritual y las interacciones entre las sefirot, las formas en que el mundo espiritual se desarrolla. Hay otra forma de denominarlos al mundo espiritual como ejalot. Ejalot son palacios. ¿Bien? También es una metáfora de formas espirituales que están ordenadas de una manera específica y el mundo espiritual así funciona. Entre todos estos puntos están también los nombres de Hashem. ¿Qué quiere decir los nombres de Hashem? Kadosh Baruj Hu tiene un nombre que se conoce como el Shem Ameforash, Yud Kei Vav Kei, que es una Yud, una He, una Vav y una He, Yud Kei Vav Kei, que tiene una gematria, ustedes saben, 26, y que tiene además expansiones. O sea que la letra Yod, la primera letra del nombre de Hashem, se expande, que expandirse quiere decir que se escribe la letra Yod, o sea, se escribe Yod, una Yud, una Vav y una Dalet, porque así se escribe Yod en hebreo. Y eso suma algo. Y así también la letra G, la Vav y la letra G. Son expansiones del nombre de Hashem. Ahora, este nombre de Kadosh Baruj Hu, el básico, también hay otra forma
de poderlo denominar, que es con una Aleph en vez de una Yod. O sea, en vez de que sea una Yod, una G y una Vav y una G, puede cambiar a una Aleph y se mantiene la Hei y la Vav se transforma en Yod. ¿Okay? Que este es el nombre que se llama Ekeye. Ekeye, Asher Ekeye, que es una forma en que Hashem le dijo a Moshe que se denominaba para ir a hablar con Israel en la primera Geulah que estamos hablando, que es la Geulah de Egipto. ¿Ok? Akshav. Todos estos nombres de Kadosh Baruj Hu están ubicados en diferentes niveles espirituales. No solo eso, también está el nombre de Elohim, está el nombre de Adni, el nombre que el Shakai, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene un nivel que en ese nivel opera. ¿Ven? Así Kadosh Baruj Hu construyó el mundo espiritual. Y entre todos esos hay dos kohot, que como el Rab muy bien lo dice, se llama el Mazal Elión y el Mazal Tachtón. Se refiere a influencias que Kadosh Baruj Hu trae desde los mundos superiores a los mundos menores, porque la influencia de él va bajando nivel. De eso es lo que él quiere hablar ahora, cómo opera. Entonces, leo un poquitito desde antes. Habíamos dicho, voy a leer de vuelta desde Behaemet. Dice, Behaemet שבמקום הראשון ששם נתגבר זה הכוח. El primer lugar donde la fuerza divina se fortaleció, o sea, la fuerza positiva se fortaleció, Be'erá tokpo gvurato, y mostró su fuerza y su poder, Hem shnei hameorot hagdolim benisgadim, fue en dos luminarias muy grandes y muy fuertes. No luminarias que dan luz, o sea, dan luz, pero a otro nivel, a nivel espiritual. Asher lahem kol masea olamot, que ellas son la fuente de todas las acciones que pasan en los mundos. Beal pihem, y según ellas, yatsu kola peulot leora, comienzan a producirse todas las actividades que dan luz. Hem anikrain bamashal, son las que se llaman en el mashal, o sea, en forma simbólica, mazal elión, mazal tachtón. ¿Okay? Mazal elión, más arriba, el mazal tachtón, más abajo. Ubederech ikar, y en forma específica, o sea, en forma fundamental, o sea, ya va más, no al símbolo, sino a las letras mismas, dice, son el nombre Yod, Kei, Vav, Kei, Aleph, Kei, Yod, Kei. O sea, el nombre, el Shema Havaya, el Yod, Kei, Vav, Kei, con la expansión de la Yod, y el nombre Ekeye, también con la expansión de la Yod. ¿Qué significa esto con la expansión de la Yod? Se los explico de forma muy pashut. La letra G, en hebreo, G, se puede escribir o expandir, ¿bien? Con una G, se puede escribir G Yod, y en ese caso valdría 15. Cajón G, 5 Yod 10 valdría 15. Se puede expandir con una Aleph, o sea, Hey Aleph, y en ese caso valdría 6. O se puede expandir con otra Hey, Hey, que en ese caso valdría 10. La expansión mayor es con la Yod, que es la que aparece acá, que el Rab trae acá, donde si ustedes ven la letra G se expande con Yod, y la letra Vav, que viene después, también se expande con Yod, cuando la Vav también se puede expandir con otra Vav, o se puede expandir también con una Aleph. Pero acá está la expansión con la Yod, y lo mismo pasa con el nombre de Keye, que se muestra después, que también se expande con la letra Yod. Aomdim Berrumo Shelodam. Estos dos nombres, que son el Mazal que él está mencionando, son los que están en la parte más elevada del mundo espiritual. Umispar Shemoteihem, y el número de sus nombres, Reish Lamet Gimel Keminyan Zahor, es Ralag, como es el minyan de, o sea, la gematria de la palabra Zahor. Be'alejen Neemar, y sobre eso está dicho, Baiskor Elohim et Brito, y recordará a Hashem su pacto. ¿Qué significa recordará a Hashem su pacto? En el número Ralag, Reish Lamet Gimel 233, está contenido todo lo que tiene que ver con el pacto.
con el Brit que Akadosh Baruj Hu hizo con Am Israel. Un Brit, no está hablando del Brit Milá, sino está hablando de un Brit general. ¿Okay? Todas las gematriot sobre esas, ahora no vamos a entrar, suficiente que sepan que estamos hablando de la expansión de la letra Yod, que es la más alta de todas. ¿Okay? Acá, página 31, el Rab sigue hablando. Entonces, este es lo primero que recibe fuerza. Lo primero que recibe fuerza para poder procurar la Geulá en Egipto en su momento y en el futuro, la Geulá futura, va a ser la primera etapa que se conoce como Mazal Elión Mazal Tachtón, o sea, se conoce como el Shem Havaya Baruj Hu y con el nombre del Shem Ekeye Baruj. Acá, página 31. Benimtza, resulta entonces, Shebe Igalot Peulot Ameorot Aere Legambre, cuando estas luces comiencen a alumbrar, cuando el nombre de Hashem comience a iluminar, Legambre, Asti y Zehirá. Entonces pasa a la segunda etapa, que es la etapa de la Zehirá, Bekoden la Ze Nimtzeta Pekidá, y antes de esto está la Pekidá. Abal, Aemet, Shekedimata Lemata, la verdad es que se adelanta abajo, velole mala y no arriba, le mala a zehirah rishona, porque realmente en los mundos espirituales la zehirah es la primera, umimena y atza a pequidá, y de ahí sale la pequidá. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahora es a nivel de lo que pasa en la realidad. Primero pequidá, Egipto, después zehirah, Babel. ¿Okay? Aunque en los mundos espirituales lo primero que existe es la Zehirá y de ahí se produce la Pequidá, pero como estamos en los mundos nuestros, entonces los vamos a estudiar de esta manera lo que el Rab nos quiere enseñar. Akshab, para el tema es suficiente. Página 33, capítulo 10. Akshab, quiero sin embargo, sí hacer una acotación sobre este punto, que si se dan cuenta, el Rab está diciendo que la forma precisamente de avanzar en los procesos de Geulah son formas espirituales. ¿Bien? Esto quiere decir que las consecuencias materiales que nosotros vemos en nuestra vida ahora, en la vida práctica, son consecuencias de cosas que son espirituales. Y una de ellas, que el Rab menciona acá, es precisamente la fuerza que adquieren los nombres de Hashem. El nombre Yud-Kei Vav-Kei, el nombre Ekeye, que adquieren una fuerza tan grande, son la primera fuerza que se ilumina y que de ahí sale la luz para otras cosas, como el Rab dice. Bueno, ¿esto qué quiere decir a nivel práctico? Que los nombres de Akadosh Baruj Hu se iluminan mucho más cuando nosotros, en nuestras actividades diarias, los iluminamos también, o sea, que somos parte de ese proceso de iluminación. Ustedes saben que cuando una persona hace una mitzvah, se dice una brajá. Cuando se hace una mitzvah, se dice una brajá. Si yo, por ejemplo, quiero encender las velas de Shabbat, entonces se dice una brajá. Cuando una persona quiere comer, quiere tomar, se dice una brajá. Cuando una persona quiere rezar, se dicen 18 brajot, son 19, pero ahora se llaman 18. Al día decimos 100 brajot. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una brajá? Una brajá es iluminar el nombre de Hashem, porque es lo que estamos diciendo. Baruch atah Yud-Kei Vav-Kei. Lo decimos con otra pronunciación por también un tema en sí, pero estamos dándole fuerza precisamente a el nombre de Akadosh Baruj Hu. O sea, en la medida en que el mundo espiritual se vaya fortaleciendo, estas luminarias van brillando mucho más. Eso es a nivel práctico. O sea, en la medida en que y por supuesto poner Kavaná, cuando uno dice una brajá, por lo menos pensar que estamos sirviendo a Kadosh Baruj Hu, y una de las cosas que hacemos para servirlo es agradecerle, por ejemplo, que tenemos comida, que tenemos bebida, por ejemplo. Eso es parte justamente de esta primera parte, de la Pequida. Capítulo 10. Ahora vamos a hacer una explicación un poco más extensa de este estado que se llama el estado de la Pequida. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se extiende? Dice Ramjal así:
Beadai lo operaste jamás y pequidad. Todavía no te dije a nivel práctico qué es la pequidad. Nos lo dijo realmente, nos dijo que tenemos que fortalecer los nombres de Hashem, ¿no? Eso es lo que él ya dijo. Entonces, obvio que a través del cumplimiento de la Torá y del estudio de las brajot se fortalece. Es una cosa que nosotros tenemos que deducir de lo que él habla. Pero va a tratar de ingresar más en esto. Dice así. Cuando llega esta fuerza que se produce desde la raíz completa, son las luminarias, Ad Atzadik Anikra Batorá Amal Goel. Llega hasta un otro nivel espiritual que se conoce la Torah como el Malach Goel. Az Yarad Ze Amaor, entonces baja esta luz, Beniglala Shechina, y se aparece, se muestra a la Shechina Sheibat Zugo, que es como su pareja. Benatan la Koach, y le da fuerza, Shelon Itan la Millón Glot Israel Beada Yomazé, que no se le había entregado desde que salió Israel al Galut hasta este momento. Beaz Naasah Jibur Echad, y entonces se hace un solo Jibur. Jibur Echad, Shelo Nitchaber Minayom Sheamar Tiadena, un Jibur que no se había logrado hacer desde el día en que te dije hasta hoy. Be'aharkach, y después, Afaresh Lecha Lama Nikra Pekida. Y después te voy a explicar por qué se llama Pekida. Akshav. Vamos a explicar un poquito este punto que está diciendo otra vez. Ya les dije, hay un orden espiritual, las cosas están ordenadas en forma espiritual. Lo primero que recibe luz en la Pequidá son los nombres de Hashem que él ya mencionó. Estas luminarias brillan mucho y le dan koach a algo que el Rab llama tzadik. El tzadik es el Malach Goel, o sea, hay una fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual es la que se conoce con estos nombres de o el tzadik o el Malach Goel. Y sigue bajando esta luz, o sea, sigue acercándose a los mundos más inferiores. Y ahí Niglala Shechina, Shehi Bat Zugo. Y ahí se la ilumina la Shejina, que la Shejina es la pareja del tzadik. O sea, estamos hablando obviamente en forma metafórica, que es para poder que entendamos que lo que ocurre son luces, a nivel espiritual son fuerzas, energías. Hay una energía que es el Malach Goel, que esta energía está conectada con la Shejina. Y en la medida en que se juntan, existan Jiburim, existe muchísima más energía. Eso de eso es lo que Rab quiere decirnos, ¿ok? Hasta acá seguimos un poco más. Dice, Vete da, tienes que saber, Shea Pekida, que la Pekida, esta primera etapa, al Yede a Yesod, por medio y el Yesod, que hemos llamado Leja, como ya te dije, Begiluya Zejira, y por la manifestación de la Zejira, al Yede a Tiferet, por medio del Tiferet, Belajen Nimtza Koach la Mashiach ben Yosef. Y esto es lo que le da fuerza al Mashiach ben Yosef o al Mashiach ben David, Shnea Peulot. En las dos Peulot le cabe el Koach para recibir fuerza, la Sot Hai le Geulah Atida. Y de esa manera poder fortalecerse ¿para qué? Para la Geulah Atida. Ubeagia Tzadik Azeh. Y cuando llega este Tzadik, Shenit Haber y Mashechina, que se junta con la Shechina, As Nifteja Asetima Anaasit Barishona. En ese momento se abre lo que estaba cerrado, que se había cerrado mi penea galut a causa del galut, que Moshe Amarti, velo haya od Esther panim barishona. Y en ese momento ya no va a haber Esther panim como había en un primer momento. Ok, quiero entonces resumir estas dos partes. No olviden, primero, los nombres de Hashem reciben fuerza. Esa fuerza baja hasta el Malach Goel. El Malach Goel le da fuerza a la Shejina. Se unen uno con otro, como se une un benzug como un bat zug. Esto tiene muchísimos nombres, se dice de diferentes formas. ¿Okay? Pero no me llame, hay un jibur. Este jibur produce un fruto. Este fruto se llama Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. O sea, la unión del tzadik con la Shejina, estas formas en que la energía va bajando, es lo que abre algo que estaba cerrado. Y esto hay que entenderlo bien.
En el momento del Galut, que hubo Galut, entonces algo se cerró, hubo algo cerrado, y esto tiene que abrirse. La apertura es lo que da origen a la posibilidad de que la Geulah vaya avanzando. Y eso se menciona a nivel espiritual con la aparición del Mashiach Ben Yosef y después con la aparición del Mashiach Ben David. Página 34, vamos a terminar hasta el final de este capítulo, por después si hay preguntas. Ok, primero, o sea, hasta acá no hemos hablado todavía de estas dos partes, ¿no? Del Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, que todos ya conocemos más o menos. Y el Rab acá lo trae, lo presenta. ¿Bien? Akshav, hay acá otra mención, porque nosotros habíamos hablado del Tzadik, ¿no? Hablamos del Tzadik, el Malach HaGoel, que se une con la Shejina, y eso es lo que produce a estos Teomim, a estos dos hijos, Ben Yosef y Ben David. Sin embargo, hay más acá, que hay que abrir un poquito más. Voy a leer lo que el Rab dice, página 34, dice así. Hay dos cosas que tienes que saber. Shelo usar ester panim, no será eliminado el ester panim, ela lifnai ulifnim, mekom nishmat Israel, que va a ser eliminado el ester panim solamente en la parte más interna de lo espiritual, un lugar que se llama Nishmot Israel, las almas de Israel, Belola Hutz, y no hacia afuera, Mekom Meshartin de Ahayalim, el lugar donde están los ángeles, Beot Teda Mize Lefanim, y esto vas a saberlo más adelante, lo que vamos a explicar más adelante. Y termina diciendo abajo, Besheni, esto es lo primero, o sea que el Ester Panim va a desaparecer en forma pnimi, interna, pero no en la forma de conducir el mundo, sino internamente hay una revelación, pero externamente, que sería la forma en que los ángeles manejan el mundo, o sea, como nosotros vemos la realidad, aún no se ve que hay Gilui Panim. Usheni, segundo, Shelo Aita Apetija Rak Leshata. La apertura se da en un momento, Veloam Datamid, y no se mantiene constantemente, pero hasta peulata, suficiente para hacer la peula. Beot nisgara sha'ara jarea ad amot goel laura, y se va a cerrar hasta que venga o aparezca el goel final, que aparezca la redención final. Esto quiere decir entonces que todo el proceso se va a dar, como venimos estudiando, los nombres de Hashem, el Malach HaGoel, la Shejinah, el Jibur que tienen, esto produce una apertura que trae dos consecuencias a nivel espiritual. Uno, que hay Gilui Panim, o sea que el Ester Panim se elimina de una parte del mundo espiritual, pero no de lo externo, sino de lo interno. Y segundo, esta apertura solamente en un momento para dar posibilidad a que aparezcan los dos Meshichim, Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David. Ahora, inmediatamente después se vuelve a cerrar otra vez, pero ya ellos están en el mundo. Y no se va a volver a abrir otra vez, sino hasta la venida de una Geulah final. Esto quiere decir que es un proceso que en un momento se abre y que poco a poco la Geulah va avanzando hasta que ya vamos a ver por completo el Gilui Panim, Be'ezrat Hashem, en el momento en que venga el Goel Aharon, que venga el Goel. Una explicación, Be'ezrat Hashem, vamos a ver si en la próxima clase podemos dar una explicación un poquito más extensa de lo que es Mashiach Ben Yosef y Mashiach Ben David. Ramjal toma esta idea está escrito en las Gemarot, está escrito en los Midrashim, está escrito en el Zohar, es parte de la tradición de Israel, o sea, los dos Meshechim son parte del mensaje de la Geulah de Israel, no es algo que se inventó hace 100 años atrás, no es así, es algo muy, muy mutzak, fuerte,
que está presente y que hay que estudiarlo y estudiarlo en profundidad. Solamente les digo, el Mashiach ben Yosef recibe también el nombre de Mashiach ben Efraim. También se llama Mashiach ben Efraim. Y la pregunta es por qué el Mashiach ben David se llama ben David y no ben Yehuda. Esto también es una sheela. Si decimos Mashiach ben Yosef, Yosef tuvo dos hijos, Menashe y Efraín. Sin embargo, también lo conocemos como Mashiach ben Efraín también, porque viene de Efraín. En cambio, con respecto al Mashiach ben David, decimos ben David y no ben Yehuda, por una razón también simple, no porque viene de Yehuda. Entonces, acá hay una sheela que vamos a tratar de solucionar. Ok, si tienen